Reciban un cordial saludo y sean nuevamente bienvenidos a este nuevo programa Cuanta, lugar donde la escala hace la diferencia. Mi nombre es Delia Guzmán Abonce. Y yo soy Jessica Valeria Romero Ruiz y el día de hoy tenemos el honor de presentarles a nuestro invitado, el doctor Carlos Manuel Ramos Castillo. Un gusto tenerlos aquí con nosotros en este su espacio. Un gusto también. El doctor Carlos Manuel Ramos Castillo es investigador nacional nivel 1 y cuenta con un doctorado en Físico-Química por el CIMVESTAD IPN Mérida. Se ha desempeñado como docente nivel superior, impartiendo diferentes ciencias básicas a nivel maestría y licenciatura en diferentes instituciones. El doctor Carlos cuenta con 12 publicaciones en revistas de renombre nacional e internacional, además de haber participado en seminarios y conferencias en congresos internacionales. Su investigación se enfoca en el uso de primeros principios basados en la teoría del funcional de la densidad para modelar procesos físicos y químicos para la generación y almacenamiento de energía. En esta emisión de Cuanta, el doctor Carlos nos compartirá sobre su investigación, ingeniería de defectos en óxidos metálicos, zinc, molibdeno y hierro, y su impacto en la oxidación de biocombustible de glicerol crudo. Para iniciar esta entrevista, doctor, ¿podría darnos un panorama general sobre su investigación, por favor? Claro que sí. Bueno, antes que nada quiero aclarar que este proyecto realmente es una colaboración con experimentales del área de ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el CIDETEC, y una parte, si mal no recuerdo, del CIMAP de Chihuahua. ¿En qué se enfoca la investigación? En el encontrar mejores catalizadores para celdas de combustible de alcohol directo. En la actualidad, las celdas de combustible que se están utilizando están basadas en hidrógeno, pero a pesar de que funcionan, se están buscando materiales alternativos debido al costo de los catalizadores que estos implican, que normalmente son metales nobles, paladio, platino, son muy costosos. Entonces el uso de estos catalizadores es lo que se busca sustituir, y se han investigado otros tipos de materiales, en especial los óxidos de otros metales de transición que son más abundantes, como los que se mencionan en el artículo. Y mi aportación en este caso fue realizar las simulaciones computacionales de la estructura electrónica de estos materiales cuando presentan defectos en la estructura, y también la interacción entre estos materiales óxidos con un catalizador o un cocatalizador, ¿sí? Aquí lo que se busca es utilizar dos materiales para poder potenciar estas reacciones químicas, y pues al final lo que se busca es una mayor eficiencia en cuanto al desempeño de la celda. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Igualmente, ¿podría platicarnos un poco sobre la metodología de esta investigación? La metodología que yo utilizo para realizar los cálculos está basada en la teoría del funcional de la densidad. Es un método que en la actualidad está muy bien establecido. Está basado en resolver una ecuación muy parecida a la ecuación de Schrödinger, que se llaman las ecuaciones de Kuhn-Sham. Básicamente es un método que nos permite calcular la densidad electrónica de una especie, puede ser un sólido, una molécula, un material, una nanoestructura también, como es el caso de este trabajo. Y a partir de ahí uno puede obtener otras propiedades, puedes hacer estudios de procesos de absorción, que es a lo que yo más me he dedicado. Puede uno calcular propiedades ópticas, incluso si uno tiene los recursos computacionales suficientes, puede llegar a estudiar los procesos de reacción completos en una simulación. Entonces son unos métodos muy poderosos que actualmente están muy bien establecidos y que sirven de complemento a la caracterización que normalmente se hace en el área de ciencia de materiales, ¿no? Ok, doctor, entonces, ¿qué tipo de materiales se utilizaron en la investigación y por qué estos materiales fueron seleccionados? Se utilizaron combinaciones de un catalizador de paladio con óxidos de metales de transición, que son el óxido de zinc, el óxido de molibdeno y el óxido de fierro. ¿Cuál es la razón de utilizar estos óxidos? Bueno, en principio estos óxidos presentan una gran abundancia relativa en comparación con otros materiales como los metales nobles, como es el caso del paladio. Aquí hay dos vías. Una es tratar de sustituir completamente el paladio en el catalizador, lo cual es hasta cierto punto muy complicado, porque es muy difícil sustituir ahora sí que el desempeño de este material. Entonces, una alternativa es, bueno,
tal vez no pueda reducir el material por completo, pero quizá pueda reducir la cantidad de paladio que uso y ayudarlo con otro catalizador, que es en este caso la función de estos óxidos metálicos. Entonces, al reducir la carga de paladio, eso se espera que se tenga un impacto en la reducción de los costos al final de los electrodos que se usan en las celdas de combustible. Pero pues eso es lo que se está tratando de investigar, ¿no? Esa es la línea de investigación actualmente. Muy bien, doctor Carlos. ¿Y ahora podría platicarnos un poco sobre si se presentaron algunas complicaciones o limitaciones en este estudio? Sí, voy a hablar un poquito de la parte experimental porque pues, siempre estoy en contacto con ellos. Hasta donde yo sé, del lado experimental hay complicaciones que tienen que ver por la escala nanométrica. Se busca que para comparar diferentes catalizadores de distinta composición química se requiere que básicamente las nanopartículas que se usan sean del mismo tamaño o procurar que estén dentro de un cierto rango, que sean similares. La composición química, la composición del soporte con el catalizador también debe ser similar para poder. Entonces, lograr eso experimentalmente es complicado. O sea, yo lo puedo decir aquí de manera muy sencilla, pero la verdad es que lograr eso en el laboratorio es complicado. Ahora, del lado de las simulaciones también tiene sus complicaciones y básicamente son porque residen en el hecho de que como las reacciones que uno trata o los procesos que uno trata de simular ocurren en una superficie, pues hay que tratar de emular esa superficie y eso implica simular una gran cantidad de átomos en mi sistema. Entonces eso complica el costo computacional, ¿no? Y bueno, trae otras cosas a nivel técnico que tampoco quiero abordar acá, pero sí, es un reto trabajar con sistemas como los que se ocupan en electrocatálisis, desde el punto de vista experimental y teórico también. Ok, entonces, ¿qué tan importante es realizar simulaciones en este tipo de investigaciones? Cuando uno busca un material para verificar si esto podría servir para desarrollar una tecnología como esta de las celdas de combustible, no construyes una celda cada vez que se te ocurre un material, ¿no? Eso sería complicado, muy costoso, por eso se requiere la caracterización del material y uno necesita caracterizar todos los procesos que ocurren, tanto a nivel de la superficie, nivel textural, área superficial, de cristalinidad, pero también necesitamos entender qué sucede a una escala atómica, ¿ok? Y es ahí donde entran las simulaciones, complementando lo que hace la caracterización, porque aquí se pueden simular los procesos de absorción para el auditorio, los procesos de absorción son la esencia de la catálisis, tanto a nivel catálisis heterogénea como electrocatálisis. Entonces, si uno entiende cómo esas especies llegan a un electrodo, se absorben, cómo se lleva a cabo la transferencia electrónica en esos sistemas, uno puede encontrar un sistema que sea el óptimo. Es una información muy valiosa que nos ayuda a encontrar un catalizador óptimo. Entonces, y pues en cierta medida ahorra algo de trabajo a la parte experimental, a los colaboradores. Muy bien, doctor. Y ahora, adentrándonos un poquito en la nanotecnología, ¿podría explicarnos cuál es el papel de los nanomateriales bidimensionales en este estudio? El papel desde el punto de vista práctico, se cree que los materiales bidimensionales, no se cree, se sabe que los materiales bidimensionales presentan un área superficial mayor. Entonces, la idea es que al tener capas, pues uno pueda maximizar estas áreas de transferencia de especies químicas, de absorción, y entonces uno pueda potenciar el proceso de electrocatálisis. Esa es la idea detrás del uso de materiales bidimensionales. ¿Qué es lo que se entiende por ingeniería de defectos? ¿O cómo podría usted definir ingeniería de defectos? Bueno, para definir ingeniería de defectos habría que explicar lo que es un cristal, o desde el punto de vista un material, cómo lo ven desde un punto de vista físico. Un cristal sería en un cristal ideal los átomos tienen una estructura, así que ideal, o sea, están en sus posiciones fijas, con una composición definida. Entonces, cualquier anomalía que se presente en esa estructura puede ser que meta un átomo que no sea el que se espera, o puede ser que un átomo no esté ahí, o sea, una vacancia, o incluso en una región del material, un conjunto de átomos puede no formarse.
Entonces ahí esas anomalías que se presentan en los materiales, que normalmente vienen debido a los procesos de síntesis, es lo que se le llama un defecto. Ahora, ¿qué importancia tiene un defecto? Un defecto puede ser benéfico para una aplicación o no, porque modifica la estructura electrónica del material, es decir, los estados de energía de los orbitales, de las bandas, que se pueden ver afectados si el material tiene un tipo de defecto o no. Entonces, la ingeniería de defectos es tratar de controlar esa generación de defectos por medio de diferentes técnicas químicas o físicas también, a veces. Bueno, muchas gracias por sus respuestas, doctor. Antes de continuar hablando sobre este interesante artículo, es momento de ir a un breve corte y continuamos con su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Mi nombre es Jessica Romero. Y yo soy Delia Guzmán Avance. Hola, ¿qué tal? Yo soy Delia Guzmán Avance y regresamos nuevamente con este programa Cuanta, lugar donde la escala hace la diferencia. Continuamos con esta interesante entrevista hacia el doctor Ramos Castillo sobre su investigación dedicada a la ingeniería de defectos en óxidos metálicos y su impacto en la oxidación de biocombustible de glicerol crudo. Retomando el enfoque de la investigación, ¿podría platicarnos un poco sobre cuál es la importancia de la ingeniería de defectos en la electrocatálisis? Claro que sí. Basándonos en lo que acabamos de discutir de la ingeniería de defectos, que al final lo que buscamos es, ahora sí que encontrar los defectos que nos sirvan para nuestro propósito, basándose en toda la metodología de síntesis. En el caso particular de la electrocatálisis, lo que se busca es mejorar básicamente dos cosas: los procesos de absorción de las especies que uno quiere catalizar para generar la energía por medio de reacciones de oxidorreducción, y la otra es la interacción entre el catalizador y su soporte, que en ese es el papel de los óxidos que se utilizaron, que son óxidos de zinc, molibdeno y hierro. Entonces, ese es ahora sí que el interjuego, ¿no? Que nuestros defectos funcionen para los procesos de absorción y al final nos provean propiedades electrónicas para que interaccionen con el soporte. Entonces, eso es lo que se calcula. Se trata de predecir o explicar, bueno, si yo genero un defecto de este estilo en el material, ¿qué efectos tiene en la estructura electrónica o en la absorción de tal o cual especie? Que en este caso se manejan dos especies químicas, que son el metanol y el etanol, ya que al ser alcoholes se sabe que tienen una gran cantidad de energía que pueden liberar, ¿no? Por medio de su oxidación sobre esta superficie. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos en cuanto a la eficiencia de los materiales para la oxidación de glicerol y de alcohol? En el caso de estos materiales hay que tomar en cuenta que ahora sí que el estándar o la comparación es con el paladio, que es el material que más se conoce en esta área de investigación. Entonces, de los tres que mencioné, el óxido de hierro, el zinc y el de molibdeno, el que dio la mayor densidad de corriente fue en combinación de paladio con óxido de hierro. Según entiendo, es alrededor es casi 2 veces lo que se midió con el catalizador de paladio bajo condiciones similares. Entonces, ese es el que tiene mayor potencial por ahora, pero pues todavía continúa la investigación en esa línea. Igualmente relacionado con los resultados presentados en la investigación, ¿podría platicarnos sobre cuáles son las posibles aplicaciones potenciales de los resultados obtenidos? Sí, al final lo que se busca es sustituir los metales nobles, en este caso el paladio, del electrodo del ánodo de la celda de combustible. Entonces, al menos con este avance que se reporta en el artículo, pues se sabe que se puede utilizar un óxido de hierro para ese propósito. Todavía habría que implementar esto en un dispositivo, en una celda, para ver su funcionamiento, pero pues los resultados de esta investigación nos indican que investigar por los óxidos sí da buenos resultados. Entonces es una vía correcta, ¿no? Para llegar a sustituir en algún momento el paladio del catalizador, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es realizar este tipo de investigaciones para aplicaciones futuras? Pues como sabemos, a pesar de que en la actualidad se utilizan los combustibles fósiles,
ahora existen las energías renovables, es un hecho. A pesar de que pueda uno ser negacionista o no del cambio climático, el desarrollo de energías renovables o de sistemas de energía sustentable al final es algo que está despegando actualmente y pues naturalmente es un área muy activa en la investigación. Entonces, en el caso particular de este trabajo, pues lo que se busca al final es desarrollar celdas de combustible basándose en alcoholes, se les llaman celdas de combustible de alcohol directo, en el cual una molécula que puede ser metanol, etanol, glicerol, también se investiga mucho. Estas moléculas, al estar en la superficie del catalizador, se oxidan y generan electrones que son los que se pueden utilizar para un determinado trabajo. Entonces, si estas investigaciones tienen éxito, al final se podrán desarrollar celdas de combustible de alcohol directo que son mucho más económicas que las que actualmente existen. Claro que todavía falta mucho para llegar a ese punto, pero parece que va por buen camino la investigación. Muchas gracias por su respuesta nuevamente, doctor Carlos. Y volviendo a tocar el tema sobre los resultados y sobre justo algo que acaba de mencionar sobre las energías renovables, ¿cómo podría este estudio contribuir al desarrollo de tecnologías más sostenibles y eficientes en el futuro? O sea, al final, si uno puede crear sistemas más económicos con materiales que son más abundantes, pues eso al final puede repercutir en que se puedan producir en masa, porque tú puedes actualmente uno podría utilizar paladio, o sea, no hacer investigación y tratar de usar el paladio, que también hay cosas que afinar ahí, y empezar a tratar de producir las celdas. Seguramente van a funcionar para muchas cosas, pero pues van a ser muy costosas, entonces van a estar siempre limitadas al nivel de aplicaciones. Entonces no queremos eso, queremos construir celdas lo más eficientes, pero lo más económicas posibles para que pueda ser negocio al final, ¿no? Siempre se busca esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían comparar los resultados obtenidos en esta investigación con otras investigaciones? Ya sea, obviamente hay cosas positivas, pero igual también cosas negativas. En el caso de otras investigaciones, otros materiales que se utilizan son los óxidos con estructura de tipo espinela. ¿Sí? En estos unos óxidos que normalmente son bimetálicos. Aquí son los que trabajamos acá son óxidos que solo tienen un metal. Los de espinela son bimetálicos. También están un tipo de hidróxidos laminares que son de base de níquel, con combinación con otros materiales como hierro, manganeso. Todos son metales de transición que son relativamente abundantes. En el caso particular de esta investigación, lo que se resalta es precisamente la alta densidad de corriente que se obtuvo, desde las más altas que se han reportado para un material que no es un metal noble. Entonces tiene mucho potencial aún esta combinación, este material de óxido de hierro que se utilizó. Muy bien, doctor. Y bueno, relacionándolo a su respuesta, ¿podría platicarnos sobre cómo fue el proceso para seleccionar los materiales utilizados en este estudio? Esa parte se basó básicamente en la abundancia de los óxidos, ¿sí? De la abundancia relativa. Pues obviamente al ser más abundantes son más económicos con respecto a los metales nobles. Es una de las líneas de investigación que se está como un tema así caliente actualmente, sustituir catalizadores de platino, paladio, iridio, que son metales nobles, son carísimos, por materiales que tengan un performance similar, pero pues a menor costo, ¿no? Entonces, ese es el criterio normalmente que se utiliza. ¿Qué estrategias son las que se han utilizado como para disminuir el uso de los metales nobles dentro de la electrooxidación de los alcoholes? Pues es sustituirlos paulatinamente. Se ha visto que sustituirlos de forma, o sea, completamente es muy complicado. Y la estrategia que más se utiliza es buscar un cocatalizador. Es decir, en vez de usar una gran cantidad de metal noble, lo que haces es una parte de metal noble y la otra parte la complementas con un cocatalizador que, digámoslo así, tenga una estructura electrónica, por así que empalme bien con la del paladio para que se pueda potenciar este proceso de reacciones electrocatalíticas. Gracias por su respuesta, doctor Carlos. Y ahora podría platicarnos un poco sobre cuál fue la selección o el proceso de selección para esta metodología de la simulación. Bien, claro que sí.
Como comenté anteriormente, como son procesos que se llevan a cabo en superficies, pues lo primero que uno tiene que hacer como parte del proceso de simulación es ver la información que tienen los colaboradores experimentales para ver la composición de los materiales y otras características, por ejemplo, cuál es la dirección cristalográfica que está expuesta, o la que ellos creen que es la que tiene la mayor actividad catalítica. Y pues uno tiene que construir un modelo de esa superficie a través de diferentes software primero. Entonces, una vez que uno tiene el modelo de la superficie, utiliza una serie de códigos computacionales en donde está implementada todas estas ecuaciones de la teoría del funcional de la densidad para simular la densidad electrónica de ese material. Y a partir de ahí uno puede calcular propiedades, por ejemplo, la estructura de bandas, la densidad de estados electrónicos, incluso las energías de absorción de alguna especie sobre algún sitio específico de esa superficie. Entonces, con una composición de defectos definida, uno puede tener cierto control de esas variables en el cálculo, y es así como uno realiza a grandes rasgos una simulación de estado sólido, ¿no? De química de superficies en este caso. Ok. Bueno, y antes de despedir el programa, nos gustaría preguntarle a usted, doctor, si desde su perspectiva, como un activo participante dentro del área de la investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro, claramente, pudiera dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia del impacto de este tipo de investigación. Se busca desarrollar celdas más eficientes a través de la optimización de los materiales, y para eso uno tiene que hacer diferentes procesos de síntesis, diferentes caracterizaciones de la actividad catalítica del material. Entonces, desde el punto de vista nanotecnológico, pues es muy importante porque, para empezar, se sabe actualmente que los mejores catalizadores o los que presentan mejor desempeño son materiales nanoestructurados. Entonces ustedes se imaginarán, ¿no?, con toda la importancia que tiene la carrera, toda el área, tanto el área experimental, que es la que prepara estos materiales, como el área de simulación, que es la que se encarga de tratar de explicar qué pasa también a ese nivel de esa escala, ¿no?, tan pequeño. Ok, doctor, gracias. Agradecemos mucho la presencia del doctor Carlos Manuel Ramos Castillo por compartirnos un poco sobre este interesante artículo el día de hoy. También valoramos en gran medida el tiempo que se tomó para acompañarnos y le deseamos a usted y a todo su equipo de investigadores colaboradores mucho éxito en el futuro. Esperamos verle aquí nuevamente en ese su espacio. Mi compañera Delia y su servidora Jessica los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Nos vemos en la próxima.